Como representante de Colombia y en este andar, esta vez en la Ciudad de México, agradezco profundamente las puertas abiertas del Club de Periodistas de México. Como artista visual y como colega periodista, muy agradecido con este importante club, institución mexicana. A su director, el licenciado Maurice Olum, todos mis agradecimientos. A continuación, una lectura que sale por estos días desde aquí, desde Ciudad de México. Una muy entrañable mirada y breve mirada de la cultura y la entrañable relación de México y Colombia. Sea oportuno en este breve repaso referirme a una relación cálida y acogedora mutua entre México y Colombia. Reconocer el aporte que la cultura, el arte y los conocimientos en las áreas de las ciencias han compartido las dos naciones a lo largo del tiempo. Por tanto, nombrarlos a todos los protagonistas llevaría a una lista demasiado extensa en nombres y detalles que sería interminables cuando el intercambio mantiene las puertas abiertas. Sin embargo, con esta aclaración por adelantado, me atrevo a nombrar a personajes que aportaron al intercambio entre los dos países. A riesgo de olvidar a otros que merecen los reconocimientos, asumo el riesgo y a modo de ejemplo nombro a algunos compatriotas que contribuyeron en la relación fraterna. Cada persona es un mundo y cada mundo en la cabeza contiene la experiencia de un buen número de cuartillas que no alcanzaría a abarcar en el tiempo, porque al igual que cada protagonista, soy también y estoy ocupado con mis vivencias. Tal vez en el último avión de México con rumbo a Colombia viajara el colombiano que obtuvo el título universitario después de cumplir con el programa académico pertinente. A su vez, el mismo avión regresaría una de las familias que desde Bogotá, Cali, Medellín, Popayán o cualesquiera otras ciudades vinieron a conocer México y la gran historia de este gran país en el cual disfrutaron en las playas de Cancún o en la playa de un país con dos océanos. Los acercamientos vienen en el tiempo desde que se lograron las independencias en América después de 300 largos años de virreinatos españoles. Los documentos establecen una relación de 200 años. En su momento, una embajadora de México en Colombia indicaba que las relaciones diplomáticas entre los dos países se iniciaron el 10 de julio de 1831. Por su parte, el Universal de México, prensa escrita, registró que, comillas, nuestra afinidad se remonta a 1823, cuando ambos países sentaron las bases de la doctrina latinoamericana de asilo político a través del Tratado de No Extradición por delitos políticos, que protegía a los próceres de las independencias latinoamericanas, perseguidos por la metrópoli. Al amparo de estas iniciativas, el Universal agregaba que escritores de la talla de Gabriel García Márquez se beneficiaron en el siglo XX de esta práctica tan nuestra. El mismo medio de prensa mexicano publicó que a Simón Bolívar el Congreso mexicano le otorgó el título de Libertador de América en 1824 y lo reconoció como ciudadano mexicano. De las actividades humanas, el arte es una de aquellas que nos enriquecen el espíritu y representa a los pueblos. Como en el lema de la Universidad Autónoma de México, por mi raza hablará el espíritu. Asimismo engrandecieron el espíritu las obras de arte de aquellos que en el intercambio dejaron las huellas de la gloria. Un poeta y periodista. El nombre de Porfirio Barba Jacob es el seudónimo de Miguel Ángel Osorio Benítez, quien dirigió y escribió en la prensa mexicana y de países centroamericanos. Como poeta en Guatemala,
Colombia, por supuesto, en México se publicaron sus poemas. Creaba su obra poética al mismo tiempo que asumía sus labores de prensa en los periódicos de México, en los cuales quedaron impresos sus pensamientos elaborados en una prosa de musicalidad y emoción sincera. Aquí en México vivió antes y después de los históricos días de la Revolución y es considerado el gran poeta nacional de Colombia y para otros uno de los grandes poetas en lengua española del siglo XX. Para recordar un fragmento de su obra, decid cuando yo muera y el día esté lejano, era la llama al viento, vagó, sensual y triste, por las islas de su América. La tierra mexicana le dio su rebeldía, su libertad, su fuerza, y era una llama al viento. Otro hombre de letras, el escritor Gabo, llegó a vivir por primera vez en México en los años 60 del siglo pasado y se vinculó al medio cultural e intelectual. Estableció amistad con intelectuales prolíficos como Carlos Fuentes, Juan Rulfo, Carlos Monsiváis, al igual que con su compatriota y escritor poeta Álvaro Mutis. Otras personalidades se sumaron a la lista. Posteriormente, en sus labores de prensa y literatura en Colombia, García Márquez se ve obligado a salir en apuros hacia Ciudad de México en el año de 1981, evitando consecuencias mayores que le pudiera causar el Estatuto de Seguridad expedido por el entonces presidente colombiano Julio César Turbay Ayala. El escritor había participado como mediador en conversaciones de paz y le preocupaba el tema de los presos políticos. Recibe en México la Orden del Águila Azteca, uno de los más significativos reconocimientos, y en un gesto de gratitud dijo: gracias por estas puertas abiertas y que nunca se cierren las puertas de México, bajo ninguna circunstancia. Con el mismo tono de agradecimiento manifestó: aquí, en México, han crecido mis hijos, aquí he escrito mis libros, aquí he sembrado mis árboles. Recibe en 1982 el Premio Nobel de Literatura y cultiva las amistades mexicanas. Las bondades en las buenas relaciones le permitieron al escritor García Márquez considerar a México como el país para establecer su residencia y escribir. En estas relaciones entre las dos naciones han contribuido los reconocimientos sinceros a quienes a pulso fueron creando las obras artísticas en las diferentes modalidades de la creatividad. Y en este sentido le llegan los honores a otro colombiano en México y es honrado al igual que García Márquez, el poeta y escritor Álvaro Mutis, a quien también se le entrega la Orden del Águila Azteca. Recibe condecoraciones de otros países. Los dos literatos, Gabo y Mutis, vivieron y murieron en México. Otros colombianos anónimos hacen parte fundamental de las relaciones binacionales, cuando son favorecidos con la formación profesional universitaria mexicana, después de sortear obstáculos que van desde la obtención de un pasaje aéreo, mientras que a los gobiernos en Colombia poco les ha importado una educación pública en las mejores condiciones y los recursos para la investigación científica resultan ínfimos con respecto a otros intereses. Un nombre más, Rómulo Rosso Peña. Una obra, entre otras, nos puede dar testimonio de la presencia del escultor colombiano Rómulo Rosso Peña en México, pero al citar el imponente Monumento a la Patria, nos encontramos con una creación de 2.000 metros cuadrados de base, con un guerrero de 14 metros de altura. Esta obra monumento se encuentra en Mérida, Yucatán, donde el artista vivió. En aquella parte mexicana, un centro educativo lleva su nombre y en Colombia se le considera el pionero del arte indigenista. Las fotos. Un aventurero con una cámara fotográfica llegó a México en 1941. Se llamaba Leo Matiz, oriundo de la costa colombiana, al igual que el Nobel García Márquez.
Leo Matisse adelantó trabajos de fotógrafo, dibujante, pintor, caricaturista, publicista, galerista y reportero gráfico. Con su cámara registró a los campesinos y las costumbres de México y estableció contactos con Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. Retrató a los personajes de la intelectualidad y el arte mexicanos. Otro nombre. En la relación compartida, el nombre de Rodrigo Arenas Betancourt nos enaltece y nos lleva al asombro monumental provocado por sus grandes esculturas instaladas en México, la tierra que lo acogió y le permitió su formación con el metal y la piedra. En Colombia, su tierra natal, las esculturas del artista Rodrigo Arenas Betancourt ocupan los espacios que otrora fueron escenarios de las grandes batallas que definieron la libertad y la independencia. Durante su inagotable capacidad creativa que inició en México en los años 40 de la pasada centuria, Arenas Betancourt logró el reconocimiento binacional e internacional en la escalada de muestras y condecoraciones. Conoció a Diego Rivera y a José Clemente Orozco. Fue obrero del artista colombiano radicado en México, Rómulo Rosso. Sin duda, el acercamiento lo permite en gran medida la actividad más sublime de la humanidad, y otro artista de la plástica aparece en escena en la tierra mexicana. Es Flaviano Coral, quien llega a Colombia en los años 50 del siglo pasado e inicia su formación en la Escuela de Pintura y Escultura La Esmeralda. Sus obras se encuentran en diferentes espacios y ha participado en numerosas muestras visuales, lo que le ha valido reconocimientos, y por su trayectoria figura en el Diccionario Enciclopédico de la Pintura Mexicana. Echó raíces en México. Oportuno agregar que por el año de 1990 mi hermano Óscar Manuel Urrego Ruiz, quien llegó a adelantar maestría y doctorado en la UNAM, escribió para la prensa en Colombia la noticia de la participación de artistas visuales de Sudamérica en la muestra 9 a 10 del milenio. En aquella exposición participaba un colombiano de nombre Adolfo León Torres. En la nota se agregaba que México es algo así como un foro del conocimiento, donde muchos artistas llegan ávidos de aprendizaje, confrontación y reflexión sobre el arte. Estos apuntes coinciden con lo planteado en un documento del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Peninsular de México. En el documento de este centro se concluye que la estancia de artistas colombianos en territorio mexicano ejerció en su formación y en sus producciones una notable influencia derivada de las escuelas y de las tendencias en apogeo en el universo de las artes y la literatura. Para cerrar, la última década de la centuria anterior hacen presencia en México dos famosos colombianos y exponen en espacios consagrados para la plástica. Fernando Botero llega con la colección de las últimas figuras gordas que lo hicieron famoso. Edgar Negré, por su parte, representa la escultura colombiana creada con láminas de metal pintadas que se encuentran exhibidas en diferentes partes del mundo. Los artistas se expusieron en México como uno de los lugares ideales para el arte. Un recuento de intercambios merece un lugar destacado. La época de oro del cine mexicano, que fue proyectado en las salas colombianas, con personajes sobresalientes de una larga lista de la que sería inmisericordia dejar de nombrarlos a todos, aunque me atrevo con algunos como Pedro Infante, Jorge Negrete, Tintán y sus hermanos, Resortes, el Indio Fernández, Pedro Armendáriz, la diva María Félix, Dolores del Río y otros talentos con grandes dotes actorales demostrados en una extensa producción. El séptimo arte le permite el oportuno y merecido reconocimiento a la lucha libre que llevó al cine las películas de El Santo, El Enmascarado de Plata
y su espíritu justiciero que deseábamos imitar en Colombia. Tan amplio como emocionante el sinnúmero de historias llevadas a la pantalla que despiertan sentimientos de coraje, justicia, amor o melancolía, o al contrario, nos producen carcajadas frente a las ocurrencias de Mario Moreno Cantinflas, quien en más de una oportunidad visitó Colombia y recibió el cariño de sus admiradores y los reconocimientos merecidos de la institucionalidad por su trabajo y su gran capacidad creativa. Llegarían luego famosos como Capulina, Resortes, Joaquín Pardavé, Héctor Suárez, Roberto Gómez Bolaños y los personajes de la vecindad del Chavo. Todas las anteriores producciones mexicanas han estado presentes en Colombia. La admiración por las dos culturas es mutua, y lo digo a fe, cuando hace unos minutos, en una radioemisora colombiana, de seguro, inicia o termina de escucharse un tema musical mexicano, debido a nuestro aprecio por los corridos y las rancheras, al punto de imitarlos y encontrar un buen número de mariachis locales. En las ciudades y los pueblos colombianos conocen las canciones de Lucha Villa, Lola Beltrán, Flor Silvestre, Lucha Reyes, Toña la Negra, Alicia Juárez, entre otras voces del canto popular. Asimismo, representantes como José Alfredo Jiménez, Agustín Lara, Pedro Vargas, Miguel Aceves Mejía, Cuco Sánchez, Cornelio Reina, Javier Solís, Marco Antonio Muñiz y más acá, Vicente Fernández y Pedrito Fernández y otros más. Sin embargo, valga recordar cuando en los años 60 de la anterior centuria hacían el deleite musical artistas como Enríquez Guzmán, Alberto Vázquez, Angélica María, César Costa o Manolo Muñoz, que sonaron en México, pero que en Colombia por esa época también se escucharon. Aquí es importante pedir las disculpas por los nombres sin nombrar en un breve repaso como el presente, en el cual recordamos a Santana y su paso por Woodstock y el movimiento hippie. En las baladas escuchamos a Estela Núñez, José José, Juan Gabriel, Armando Manzanero, Ana Gabriel, Daniela Romo, Emmanuel, Napoleón, Joan Sebastián, Marco Antonio Solís y otros más de una larga lista. En la música el panorama es extenso a lo largo del tiempo, complementándose con las películas que llegaban a Colombia y permitieron apreciar las voces de famosos nombrados aquí. Otra de las manifestaciones culturales es la cumbia, ritmo musical bastante compartido, al punto de la aparición de grandes representantes en México que crearon obras musicales con identidad propia. La notable presencia de la cumbia logra un capítulo extenso al observar el gusto asumido por este ritmo entre los grupos musicales. De la misma manera, el interés por la música de baile representada por la presencia del tropical y la salsa colombianas que llegan a ocupar un lugar destacado en México. Resulta interesante mencionar un escrito del periodista Mauricio Pombo publicado en El Tiempo, prensa colombiana, en el año de 2018. Este comunicador cita en su escrito conocido como México lindo y querido a un señor llamado José Juan Olvera, quien había comentado lo siguiente: desde los años 50 es conocido el gusto en la colonia Independencia el gusto por la música tropical y otros ritmos. En el mismo documento, Mauricio Pombo se cita también a un señor llamado Álvaro Vega Díaz, quien a su vez cita a Hernán Restrepo Duque. Este señor Restrepo Duque cuenta de la llegada a Yucatán en 1908 de los colombianos Pedro León Franco, conocido como Pelón Santa Marta, y Adolfo Marín. Estos dos colombianos, según Restrepo Duque, habían despertado gran interés por el bambuco y en donde dejaron amistades y afianzaron la querencia del aire colombiano,
que casi había de tomar carta de naturaleza en aquellas regiones. El periodista Mauricio Pombo agrega lo siguiente: y así es, tenemos vallenatos y cumbias y bambucos mexicanos. Como vemos, son décadas de aires musicales compartidos hasta nuestros días, en un repertorio diverso, difundido por los medios de comunicación existentes. De aquello, la cumbia ocupa un lugar destacado cuando vemos la aparición de un muy buen número de grupos de intérpretes, como que se ha venido diciendo. En este convenio resultaría extenso nombrarlos a todos y hacerles el honor merecido. Por ser la cumbia bastante difundida por varias décadas hasta el presente, merece unas líneas de más y citar al talentos de esta extensa lista. Una de las orquestas colombianas que llegó para quedarse fue la Sonora Dinamita, de Lucho Argaín. Mucho antes se habían escuchado las voces inolvidables de las mexicanas Carmen Rivero, Linda Vera y Sonia López. Excepcionales talentos que traspasaron fronteras, y entre el repertorio estaban las cumbias colombianas de La Pollera Colorada, Cumbia que te vas de ronda, Cartagenera. Después aparecieron en los escenarios otros músicos, compositores e intérpretes mexicanos que se sumaron al ambiente tropical en apreciable cantidad y se llegan a proponer variaciones en el sonido. A modo de ejemplo, cito a Luis Carlos Meyer, colombiano que llegaría a México por el año de 1943 y quien sería pionero del tropical. Me atrevería a nombrar, y sin un orden previo, a Rafael de Paz, Tony Camargo, Policarpo Calle, Miquel Laura, Javier Pasos, Humberto Pavón, Ana María Orozco Aristizábal, entre los grupos a Los Cometas, mexicanos, Grupo Capricornio, mexicanos. En la cumbia conocida grupera aparecieron varios grupos y llama la atención en el contexto internacional Perla Colombiana, mexicanos, Guacharacos de Colombia, por mexicanos, Super Combo Colombia, mexicanos, Llamadores de Cartagena. Otros personajes en la escena lo conforman la colombiana Margarita Vargas Gaviria, conocida como la diosa de la cumbia, y también el nombre de Celso Piña, mexicano que estudia la música tropical colombiana. No están todos nombrados, pero a partir de la cumbia aparecen distintas adaptaciones y subgéneros musicales. Y la cumbia se sigue bailando como también se baila el danzón que llegó de Cuba. Los músicos de las orquestas llegan y van, así como llegaba el grupo Nietzsche a sus presentaciones en los estados mexicanos. Y en una de aquellas actuaciones, este grupo colombiano puso a bailar a los visitantes del Salón Los Ángeles de Ciudad de México. A México este grupo le escribió una canción. México, 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 es el amor que del corazón, tierra bendita, sincera, hecha canción. Que viva México, yo soy de México. Que Dios bendiga a México, por siempre México. Una muy breve mirada de la cultura, la entrañable relación de México y Colombia, mi patria. Gracias por estas puertas abiertas desde aquí, desde el Club de Periodistas de México.